Tenía 86 años cuando mi propia hija me echó de casa. No fue una pelea, no fue una de esas discusiones que se ven en las telenovelas. Fue peor, fue el silencio, y una maleta vieja abandonada en el portal. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero en el rancho de Guanajuato casi nadie me llama así. Para todo el mundo siempre he sido Lupita. Nací por los rumbos de San Miguel de Allende, en 1938, en una época en que las niñas aprendían pronto que la vida no era fácil. Crecí en medio de la tierra seca, el fogón de leña y la ropa lavada en el río. No tuve estudios, pero tuve brazos fuertes y coraje. Me casé con José siendo aún joven, y juntos levantamos nuestra casita, ladrillo por ladrillo. No tenía ningún lujo, pero tenía historia en cada rincón. Fue allí donde crié a mi única hija, Rosario. ¿Puedes creer cuántas veces dejé de comer bien para que ella tuviera leche? ¿Cuántas noches pasé en vela cosiendo ropa vieja para convertirla en ropa nueva para que la niña fuera a la escuela? Yo siempre pensé que una madre hacía eso sin esperar nada a cambio, pero nunca imaginé que un día la recompensa sería ser tratada como un estorbo dentro de mi propia casa. El día en que todo cambió, empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, barrí el patio, puse el café al fuego y fui a regar mis flores. Solo que aquella mañana mi hija apareció con una mirada extraña, una mirada que nunca antes le había visto, y fue allí, en medio de aquel patio donde había criado a toda mi familia, que escuché las palabras que partieron mi corazón en dos. Usted va a tener que irse de aquí, mamá. Esta casa ahora es mía. En el momento creí que había oído mal, pero no, yo aún no lo sabía, pero mi propia hija ya había decidido quitármelo todo. Y lo peor estaba todavía por llegar. El aire frío de la noche de Guanajuato cortaba mi piel delgada y arrugada, más afilado que cualquier cuchillo que hubiera usado en la cocina. Estaba de pie en el portal de mi propia casa, la casa que construí con mi difunto José, ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Frente a mí, la puerta de madera maciza, que yo misma barnizaba cada 2 años, estaba cerrada. Detrás de ella, el sonido de un cerrojo al ser echado resonó en la calle silenciosa, un sonido definitivo, final, como una palada de tierra sobre un ataúd. A mi lado, en el suelo de piedra irregular, había 2 bolsas de lona descolorida. Dentro de ellas, lo que quedaba de mi vida, algunas mudas de ropa, un retrato amarillento de José, mi rosario de cuentas de madera y el saquito de lana que estaba tejiendo para un nieto que tal vez nunca conocería. Mi hija Rosario, la niña que amamanté y a la que le canté canciones de cuna hasta que salía el sol, estaba al otro lado de esa puerta. Fueron sus manos las que me empujaron suavemente hacia afuera. Fueron sus palabras, tranquilas y terribles, las que aún zumbaban en mis oídos. Usted ya no puede quedarse aquí, mamá. La casa ahora es mía. Es mejor así para todos. Yo tenía 86 años. Mis huesos dolían con la humedad de la noche, y mi corazón parecía una piedra de hielo en el pecho. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas, pero las cortinas estaban todas cerradas. Yo sabía que estaban mirando, cuchicheando, sintiendo lástima, o quizás un mórbido alivio por no ser ellos. Nadie salió. Nadie dijo una palabra. En ese momento, yo era solo una viejita, un estorbo dejado en la acera para que el sereno se lo llevara. El dolor de la traición es algo extraño. No es un dolor agudo, como un corte. Es un dolor sordo, que se extiende lentamente, congelando cada parte de ti, empezando por el pecho. Miré mis manos, las venas saltadas y las manchas de la edad contando la historia de décadas de trabajo duro, de cariño, de sacrificio. Las mismas manos que cambiaron los pañales de Rosario, que prepararon sus platos favoritos, que sostuvieron su cabeza cuando tenía fiebre. Y ahora, esas manos temblaban, vacías. Me sentí pequeña, invisible, una hoja seca barrida a un rincón de la calle. La pregunta que gritaba dentro de mi cabeza era una sola, repetida como una oración desesperada. ¿Por qué? ¿Cómo pudo el amor de toda una vida transformarse en esto? Antes de contarles cómo llegué a este punto, el largo y sinuoso viaje que me trajo a esta noche fría, les pido un instante. Si crees que toda historia merece ser escuchada, especialmente las que son silenciadas por el tiempo y el dolor, considera suscribirte a este canal. A veces, la mayor fuerza que tenemos es la de ser testigos los unos de los otros. Ahora, déjenme volver al principio. No al principio de esta noche, sino al principio de todo. Mi nombre es Guadalupe Morales.
pero desde que tengo uso de razón, todos me llaman Lupita. Nací en un pequeño rancho en las afueras de San Miguel de Allende, en 1938. En aquella época, el mundo era un lugar muy diferente. Las noticias llegaban por la radio, cuando la señal agarraba, y la vida era regida por el sol y la lluvia. Mi infancia no tuvo muñecas de porcelana ni vestidos de fiesta. Tenía el olor a tierra mojada después de la lluvia, el calor del fogón de leña donde mi madre, Elena, cocinaba las mejores tortillas que he comido, y la aspereza de las mazorcas de maíz que ayudaba a mi padre, Mateo, a cosechar. Éramos una familia humilde, pero nunca nos faltó dignidad. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero de una mirada que lo decía todo. Él me enseñó a leer el cielo, para saber si iba a llover, y a sentir la tierra con los pies descalzos, para saber si estaba buena para la siembra. La tierra no miente, Lupita, decía. Te devuelve exactamente lo que le das. Sé honesta con la tierra, y ella será honesta contigo. Esa fue la lección más importante que aprendí. Mi madre era el alma de nuestra casita de adobe. Cantaba mientras molía el maíz, y sus manos, aunque callosas, eran las más gentiles del mundo. Fue con ella que aprendí a coser, a bordar flores de colores en los paños de cocina, y a hacer un té de manzanilla que curaba cualquier dolor, ya fuera del cuerpo o del alma. Ella me enseñó a ser fuerte, pero también a ser suave. Una mujer, me dijo una vez, mientras remendaba una de mis faldas, necesita tener la fuerza de un cactus para sobrevivir en el desierto, pero la delicadeza de su flor para dar belleza al mundo. Crecí así, entre la honestidad de la tierra y la delicadeza del hogar. Veía el mundo a través de la sencillez de nuestro rancho. La felicidad era un día de cosecha abundante, una olla de frijoles olorosa en el fuego, la risa de mis hermanos en el patio. La tristeza era una sequía prolongada, o una gallina que se llevaba el zorro. La vida era clara, con reglas sencillas y un ritmo que seguía las estaciones. No estudié mucho. Fui a la escuela del pueblo solo lo suficiente para aprender a leer, a escribir y a hacer las cuentas básicas. Para una muchacha del campo en aquella época, eso se consideraba más que suficiente. Mi destino, como el de todas las chicas que conocía, ya estaba trazado. Casarme, tener hijos y cuidar de la casa y la familia. Y yo no lo veía como una carga, lo veía como el ciclo natural de la vida, como el maíz que brota, crece, da su fruto y luego descansa en la tierra. Cuando cumplí 17 años, en una fiesta de San Juan en la plaza del pueblo, mis ojos se encontraron con los de José. Él no era el muchacho más guapo ni el más rico, pero tenía una sonrisa honesta y manos de trabajador. Era albañil, un hombre que construía cosas, que transformaba polvo y piedra en paredes sólidas. Había una fuerza tranquila en él que me atrajo. Me ofreció un vaso de agua de horchata, y conversamos durante horas, sentados en la banca de piedra de la plaza, bajo un cielo estrellado. Esa noche, lo supe, así como sabía cuando la tierra estaba lista para la semilla. Supe que mi corazón había encontrado su lugar. José y yo fuimos novios durante un año. Nuestros encuentros eran sencillos, caminatas al atardecer, conversaciones en el porche de mi casa bajo la mirada atenta de mis padres, y los domingos íbamos a misa juntos. Él no me traía flores compradas, me traía una flor silvestre que encontraba en el camino o una fruta madura que recogía de un árbol. Eran gestos pequeños, pero llenos de verdad. Cuando me pidió matrimonio, no hubo anillo de diamantes. Vino a mi casa con sus padres, vestido con su mejor camisa, y le pidió mi mano a mi padre. Mi padre lo miró fijamente a los ojos y le dijo: «Mi hija es mi bien más preciado. Prométeme que la cuidarás como yo la he cuidado». José, con voz firme, respondió: «Se lo prometo, señor, con mi vida». Nos casamos en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia del pueblo. Yo usé un vestido blanco que mi madre y yo cosimos, con pequeñas flores del campo bordadas en el bajo. La fiesta fue en nuestro patio. Hubo música, comida y la alegría genuina de nuestros amigos y familiares. José había comprado un pequeño terreno a las afueras del pueblo. No era gran cosa, solo un pedazo de tierra desnuda con algunos árboles de mezquite. «Aquí, Lupita», dijo, tomando mi mano al día siguiente de la boda, «vamos a construir nuestra vida». Y fue exactamente lo que hicimos. Vi a mi marido transformarse. Aquel hombre de sonrisa tímida se convirtió en un gigante. Todos los días, después de su trabajo en la ciudad, venía a nuestro terreno y trabajaba hasta que la luna estaba alta en el cielo. Cavaba los cimientos, mezclaba el cemento, asentaba cada ladrillo de adobe con una precisión que era casi una forma de oración. Yo me quedaba a su lado, llevándole agua,
ayudando a cargar lo que podía, preparando su cena en un fogón improvisado. Aprendí a mezclar la argamasa, a enjarrar las paredes. Mis manos, acostumbradas a la tierra de la siembra, ahora se acostumbraban a la arena y al cemento. Nuestros vecinos venían a ayudar los fines de semana, en un sistema de ayuda mutua que era común en la época. A cambio, José ayudaba a reparar el techo de uno, a construir un muro para otro. Había un sentido de comunidad, de que nadie construía nada solo. En 6 meses, nuestra casa estaba en pie. Tenía solo 2 cuartos, una cocina y un baño afuera, pero para nosotros era un palacio. Cada pared guardaba el eco de nuestras risas, el sudor de nuestro esfuerzo. Recuerdo la primera noche que dormimos allí, en el suelo, sobre un colchón de paja, porque aún no teníamos la cama. Miramos el techo de vigas de madera que José había colocado y nos sentimos las personas más ricas del mundo. «Esta casa es fuerte, Lupita», me dijo esa noche, abrazándome. «Va a ver crecer a nuestros hijos y a nuestros nietos». 1 año después, nuestra casa escuchó el primer llanto de un bebé. Nuestra hija, Rosario, nació allí mismo, en nuestro cuarto, con la ayuda de una partera. Era una niña preciosa, con los ojos oscuros de José y el cabello negro y lacio como el mío. Sostenerla en mis brazos por primera vez fue como sentir la promesa de José haciéndose realidad. Nuestra casa, construida con ladrillos y argamasa, ahora tenía un corazón que latía, y ese corazón se llamaba Rosario. Rosario creció siendo el centro de nuestro universo. Para mí y para José, nada era más importante que darle una vida mejor que la que tuvimos. Eso no significaba riqueza material, pues nunca la tuvimos. Significaba darle seguridad, amor y, sobre todo, oportunidades. Era una niña lista y llena de vida. Corría descalza por nuestro patio de tierra apisonada, persiguiendo gallinas y riendo con un sonido que parecía música. Yo pasaba horas observándola, maravillada con aquel pequeño ser que habíamos creado. Cada nueva palabra, cada paso, cada descubrimiento suyo era una fiesta para nosotros. José trabajaba de sol a sol para asegurarse de que nunca nos faltara nada. Llegaba a casa exhausto, con el cuerpo cubierto de polvo de cemento, pero su rostro se iluminaba en cuanto veía a Rosario corriendo hacia él, gritando «¡Papá!». Él la levantaba en el aire, y el cansancio parecía desaparecer. Le construyó un pequeño columpio, atado a la rama más fuerte de nuestro mezquite. Muchas tardes, yo los veía allí, él empujándola suavemente, los dos riendo, bajo la luz dorada del atardecer. Mientras José garantizaba el pan, yo garantizaba el hogar. Mi vida giraba en torno a Rosario. Le enseñé los colores usando las flores de mi jardín, los números contando los huevos que ponían las gallinas. Le contaba las historias que mi madre me contaba, sobre el conejo en la luna y la llorona que lloraba por los ríos. Cuando empezó a ir a la escuela, me aseguré de que siempre fuera con el uniforme limpio y bien planchado, aunque eso significara que tuviera que levantarme antes de que cantara el gallo para lavar y planchar la ropa. La ayudaba con las tareas, sentada con ella en la mesa de la cocina, deletreando las palabras difíciles, maravillada con la rapidez con que aprendía. Quizás la consentí demasiado. Mirando hacia atrás, veo que sí. Si quería un dulce y no teníamos dinero, yo me las ingeniaba. Cambiaba algunos huevos por azúcar en la tienda de don Ramiro. Si quería un vestido nuevo para una fiesta de la escuela, pasaba noches en vela cosiendo, aprovechando retazos de tela para hacerle algo bonito. Era mi única hija, mi joya, y yo quería que brillara. Ella siempre fue un poco diferente a los otros niños del pueblo. Mientras los demás jugaban descalzos en el polvo, a Rosario le preocupaba no ensuciar sus zapatos. Soñaba con la gran ciudad, con las luces, las tiendas, una vida que veía en las pocas revistas que llegaban al pueblo. «Un día, mamá», me decía con los ojos brillantes, «voy a vivir en un lugar grande, con edificios altos, y voy a tener muchos vestidos bonitos». Yo sonreía y la animaba. Quería que mi hija soñara en grande. José, por otro lado, a veces se preocupaba. «Necesita mantener los pies en la tierra, Lupita», me decía en voz baja por la noche. «El mundo de allá afuera es duro. Necesita valorar lo que tenemos aquí». Pero yo no escuchaba. Veía solo la ambición en los ojos de mi hija y la confundía con fuerza. Creía que estaba criando a una mujer que conquistaría el mundo. Mal sabía yo que, para ella, el primer territorio a ser conquistado sería el mío propio. Los años pasaron como las estaciones. Rosario se convirtió en una muchacha bonita, la más bonita del pueblo, decían. Terminó la escuela y, con mucho sacrificio nuestro, hizo un curso técnico de secretariado en la ciudad vecina de Celaya.
Era un orgullo para nosotros. Ninguna mujer de nuestra familia había estudiado tanto. Consiguió un empleo en una pequeña oficina en Celaya y poco después conoció a Ricardo, un muchacho de la ciudad que trabajaba como vendedor. Él era encantador, hablaba bien y le prometió el mundo de luces y novedades con el que ella siempre soñó. Se casaron y se fueron a vivir a un apartamento alquilado en Celaya. La casa se quedó en silencio. El columpio que José construyó se quedó quieto, rechinando con el viento. Sentí la partida de Rosario como si me arrancaran un pedazo de mí, pero al mismo tiempo sentía felicidad por ella. Estaba cumpliendo sus sueños. José y yo volvimos a ser solo nosotros dos, envejeciendo juntos en la casa que habíamos construido. La vida siguió su curso tranquilo, hasta una tarde calurosa de otoño, en los años 80. José estaba reparando el techo de un vecino cuando se sintió mal. Un mareo, un dolor fuerte en el pecho. Bajó la escalera con dificultad, se sentó a la sombra, y antes de que pudiera llegar la ayuda, su corazón, un corazón grande y fuerte que había latido por mí y por nuestra hija durante tantos años, simplemente se detuvo. Mi mundo se derrumbó. Perder a José fue como si el sol se hubiera apagado en mi cielo. El hombre que era mi roca, mi compañero, la otra mitad de mi alma, se había ido. La casa, antes un símbolo de nuestra unión, de repente parecía demasiado grande y vacía. Cada rincón me recordaba a él, la silla donde se sentaba a leer el periódico, las herramientas colgadas en la pared del porche, el olor de su jabón en el baño. Rosario vino para el funeral. Lloró mucho, me abrazó y dijo que yo no estaba sola. Se quedó conmigo una semana, pero la vida en la ciudad la llamaba. Ricardo llamaba. El trabajo la esperaba. Volvió a Celaya, prometiendo visitarme todos los fines de semana y llamar todos los días. Al principio cumplió la promesa, pero poco a poco, las visitas se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas se hicieron más cortas, llenas de excusas sobre el trabajo, el cansancio, los problemas con Ricardo. Yo entendía, o me decía a mí misma que entendía. Ella tenía su propia vida que vivir. Me aferré a mi rutina para sobrevivir al dolor y a la soledad. Cuidaba mi jardín, mis gallinas, iba a misa los domingos y conversaba con las vecinas, pero las noches eran las más difíciles. El silencio de la casa era ensordecedor. Muchas veces me sentaba en el porche, en la mecedora de José, y hablaba con él como si estuviera allí, contándole mi día, pidiéndole consejo. Me convertí en una figura conocida en el pueblo, la viuda de José, doña Lupita, siempre con una sonrisa amable, pero con una tristeza permanente en la mirada. Aprendí a ser autosuficiente. Reparaba un grifo que goteaba, subía al techo para limpiar las canaletas, negociaba la venta de mis huevos y verduras en el mercado. Era fuerte, como mi madre me había enseñado, la fuerza de un cactus, pero por dentro me sentía cada vez más frágil. La soledad era un desierto que crecía a mi alrededor, y la presencia de mi hija era el oasis que esperaba ansiosamente, pero que se volvía cada vez más distante. Pasaron casi 20 años. Yo ya era una señora, con el pelo completamente blanco y los dolores de la edad comenzando a manifestarse con más frecuencia. Rosario continuaba su vida en Celaya. Ella y Ricardo nunca tuvieron hijos. Según ella, no querían entorpecer su carrera y los planes de juntar dinero para comprar una casa propia. Un día sonó el teléfono. Era Rosario, con la voz quebrada por el llanto. Ricardo había perdido el empleo. No un empleo cualquiera, sino el empleo que sostenía el estilo de vida que llevaban. Peor aún, se había metido en deudas, apostando en negocios que no funcionaron. Perdieron el apartamento y estaban a punto de ser desalojados. «Mamá», sollozó al otro lado de la línea, «no tenemos a dónde ir, no tenemos nada». Mi corazón de madre no dudó ni un segundo. Aquel oasis que parecía tan lejano de repente corría en mi dirección, pidiendo socorro. «Ven a casa, hija mía», le dije con voz firme, tragándome mi propia sorpresa y preocupación. «Esta casa es tuya también. Ven». 2 días después, un modesto camión de mudanzas se detuvo frente a mi portón. Rosario y Ricardo bajaron. Ella parecía mayor, con líneas de preocupación marcando su rostro. Él, el hombre encantador y hablador, ahora tenía una mirada derrotada y evitaba la mía. Traían pocas cosas, algunas cajas, muebles gastados. El brillo de la gran ciudad se había apagado. Los recibí con los brazos abiertos. Limpié el cuarto que era de Rosario. Puse sábanas limpias en la cama
Preparé su comida favorita. Mi corazón se llenó de un propósito renovado. Ya no estaba sola. Mi hija me necesitaba. Al principio, todo parecía un sueño. Rosario volvió a ser la niña cariñosa que yo conocía. Me ayudaba en la cocina, cuidaba del jardín conmigo, se sentaba en el porche por la noche a conversar. «Gracias, mamá», decía, sosteniendo mi mano. «Usted nos salvó la vida. Nunca lo olvidaré. Voy a cuidar de usted para siempre». Ricardo, por su parte, era callado y servicial. Reparaba cosas por la casa, pintó las paredes, arregló el techo. Parecía agradecido, avergonzado, pero agradecido. Me sentía feliz. La casa, antes silenciosa, ahora tenía vida de nuevo. Las risas de Rosario resonaban por las habitaciones, y el silencio de mis noches fue reemplazado por el sonido de la televisión en la sala. Me sentía útil, amada. Compartía mi pequeña pensión de viuda con ellos sin pensarlo 2 veces. Creía que éramos una familia de nuevo, unida por la adversidad. Cocinaba para ellos, lavaba su ropa, los cuidaba como si fueran niños. Estaba tan ciega por la felicidad de tener a mi hija de vuelta, que no me di cuenta de las pequeñas grietas que comenzaban a aparecer en los cimientos de nuestra nueva vida juntos. No vi que, para Rosario, aquello no era un regreso al hogar, sino una retirada estratégica, una parada temporal antes de su próximo gran plan. Un plan que, trágicamente, me excluía por completo. La gratitud, como una flor delicada, necesita ser regada para no marchitarse. La de Rosario, descubrí de la manera más dura, tenía raíces muy superficiales. Después de los primeros meses, la novedad de estar de vuelta en casa se desgastó, y la impaciencia comenzó a ocupar el lugar del cariño. El cambio fue sutil al principio. Comenzó con pequeños comentarios. «Mamá, ¿por qué todavía guarda estos platos viejos? Están todos desportillados». «Oh, ese radio antiguo hace mucho ruido. ¿No podemos comprar un equipo de sonido moderno?». Yo, tratando de agradar, guardaba mi querida loza en una caja y dejaba que el silencio tomara el lugar de la música suave que me acompañaba durante el día. Después, las críticas se volvieron más directas. Se quejaba de mi forma de cocinar, diciendo que era comida de gente vieja, muy grasosa. Comenzó a apoderarse de la cocina, preparando platos que a ella y a Ricardo les gustaban, y muchas veces yo terminaba comiendo pan con leche en mi cuarto, para no estorbar. Ricardo consiguió un trabajo de medio tiempo en una ferretería en la ciudad. Lo poco que ganaba, Rosario lo administraba con mano de hierro. Empezó a controlar también mi pensión. «Deje que yo vaya al banco por usted, mamá. Es muy peligroso que una señora de su edad ande con dinero por ahí». Al principio, pensé que era por cuidado. Después, me di cuenta de que tenía que pedirle pequeñas cantidades para comprar lana para mi tejido, o un dulce en la tienda, y no siempre me las daba, diciendo que necesitábamos ahorrar. Las visitas de mis amigas, como doña Socorro, mi comadre de toda la vida, comenzaron a ser inconvenientes para Rosario. «Esa gente solo viene aquí para chismear y atrasar la vida», decía cuando las veía llegar. Era fría y distante con ellas, y mis amigas, sintiendo el ambiente pesado, comenzaron a espaciar sus visitas. Estaba siendo lentamente aislada, encerrada dentro de mi propia casa, que ahora parecía ser más de ella que mía. La casa misma se convirtió en el principal objetivo de su insatisfacción. «Esta casa es tan pequeña, mamá, y tan vieja. Mire estas paredes, este cableado. Necesitamos una reforma completa». Hablaba de derribar paredes, cambiar el piso de cerámica roja que yo amaba por un porcelanato frío y brillante, de modernizar todo. «Pero, hija mía», argumentaba con mi voz suave, «esta casa tiene nuestra historia. Tu padre la construyó». «Exactamente, mamá. Papá la construyó hace 50 años. El tiempo ha pasado. Necesitamos pensar en el futuro, no vivir en el pasado. El futuro». Esa era la palabra que más usaba. Pero el futuro que ella imaginaba era muy diferente al mío. El mío era envejecer en paz en mi hogar, rodeada de mis recuerdos. El suyo, empezaba a entender, era algo en lo que ni yo ni mis recuerdos teníamos lugar. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Mi voz, que durante tantos años fue la autoridad en esa casa, ahora era solo un susurro que ella apenas se molestaba en escuchar. Las grietas se estaban convirtiendo en fisuras, y sentía que el suelo bajo mis pies comenzaba a ceder. La gran ofensiva comenzó con una pila de papeles. Rosario llegó un día de la ciudad, con una carpeta de plástico bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Preparó un té, se sentó a mi lado en la mesa de la cocina
y comenzó a hablar con una dulzura que ya me parecía sospechosa. «Mamá, Ricardo y yo hemos estado pensando mucho», comenzó. «Usted está envejeciendo y necesitamos asegurarnos de que esté bien cuidada. Y también, para conseguir un financiamiento para la reforma de la casa, necesitamos organizar la documentación». Abrió la carpeta y esparció varios documentos sobre la mesa. Eran hojas y más hojas con letras pequeñas, timbres y sellos que apenas podía ver. Mi vista ya no era la misma de antes, y leer esas palabras era un esfuerzo inmenso. «¿Qué es todo esto, hija mía?», pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. «Son solo formalidades, mamá. Cosas del ayuntamiento, del notario, para regularizar la situación del inmueble. Como usted es la propietaria, necesita firmar aquí y aquí». Señaló varias líneas punteadas con una X a lápiz. «Es por nuestro bien, para que podamos cuidar de usted y de la casa». Dudé. Algo dentro de mí, una voz antigua, la voz de mi padre diciendo: «Sé honesta con la tierra», me decía que tuviera cuidado. «Pero no estoy entendiendo lo que está escrito, Rosario». Ella suspiró, un sonido cargado de impaciencia mal disimulada. «Mamá, no se preocupe por eso. Usted confía en mí, ¿no es cierto? Soy su hija. Solo quiero su bien». Esa era la palabra clave: confianza. ¿Cómo podría una madre no confiar en su única hija, la niña que crié, a la que amaba más que a mí misma? La duda me pareció una traición de mi parte. Me sentí culpable por dudar. Quizás me estaba volviendo vieja y desconfiada. «Claro que confío, hija mía», respondí en voz baja. Ella sonrió, aliviada. Puso la pluma en mi mano temblorosa y guió mi dedo hasta el primer lugar. Mi firma, que una vez fue firme, ahora era un garabato incierto. Firmé donde ella me dijo, en todas las hojas. Mientras firmaba, ella hablaba sin parar sobre sus planes para la reforma, la cocina nueva que tendríamos, el baño moderno, el cuarto de invitados. Pintaba un cuadro tan bonito de nuestro futuro juntas que me dejé llevar. Firmé mi casa, firmé mi vida, firmé mi sentencia. Ese día, con mi propia mano, entregué la llave de mi seguridad, de mi pasado y de mi futuro, a la persona en la que más confiaba en el mundo. Y ella la tomó, no con la intención de cuidarme, sino de dejarme encerrada afuera, solo que yo aún no lo sabía. Con los papeles firmados, la dinámica de la casa cambió drásticamente. La máscara de hija cuidadosa de Rosario se cayó por completo, revelando un rostro frío y calculador. Yo, que antes era la dueña de la casa, me convertí en una inquilina no deseada, una prisionera en mi propio hogar. Su control se volvió absoluto. Ella y Ricardo comenzaron a tomar todas las decisiones sin consultarme. Un día, llegué a la sala, y la vieja mecedora de José había desaparecido. La tiré a la basura, mamá. Estaba vieja y llena de termitas. «Vamos a comprar una moderna», dijo, sin siquiera mirarme. Esa mecedora no tenía termitas. Tenía los recuerdos de mis noches de soledad, de mis conversaciones silenciosas con mi difunto esposo. Lloré en silencio en mi cuarto. Mi jardín, mi refugio, también fue invadido. Rosario decidió que mis rosales y mis plantas de tomate eran un desorden. Contrató a un hombre para pavimentar una parte del patio para, según ella, hacer una zona de recreo. Vi mis plantas, que cuidé durante décadas, ser arrancadas sin ceremonia. Fue como si me estuvieran arrancando pedazos de mí. La comida se convirtió en un arma. Si no me gustaba lo que ella cocinaba, o si decía que extrañaba mis frijoles sazonados, ella le decía en voz alta a Ricardo: «¿Ves cómo es de ingrata? Nos esforzamos tanto y ella solo se queja». Empecé a comer cualquier cosa, en silencio, para evitar conflictos. Adelgacé, y la tristeza comenzó a pesar en mi cuerpo. Mi libertad fue coartada. Ya no podía salir sola a la tienda o a la iglesia. «Usted se puede caer, perderse. Es peligroso», decía. Pero yo sabía que no era preocupación, era control. Quería mantenerme allí, lejos de las miradas y los oídos de los vecinos, para que nadie supiera lo que estaba sucediendo. Las conversaciones se convirtieron en monólogos de ella. Hablaba de sus planes, del dinero que necesitaban, de cómo la vida en el pueblo era un atraso. Ricardo era su eco, asintiendo a todo. Yo era solo una sombra sentada en un rincón, una presencia tolerada. La humillación era constante, disfrazada de cuidado. «Mamá, ¿ya se bañó hoy? Huele un poco raro». «No toque eso, lo va a romper». «Hable más bajo». Su voz me irrita. Empecé a sentirme inútil, una carga. La confianza en mí misma, la fuerza que siempre tuve, fue siendo minada día tras día.
Me miraba en el espejo y veía a una viejita asustada, con los ojos hundidos y tristes. Ya no me reconocía. La casa, que José y yo construimos con tanto amor para que fuera un nido, se había convertido en una jaula con paredes que yo misma ayudé a levantar, pero cuyas llaves ahora estaban en manos de mi verdugo. Y la peor parte de la prisión no eran los barrotes visibles, sino los invisibles, los de la manipulación emocional, el miedo y la soledad. Estaba atrapada, y el mundo exterior parecía cada vez más distante e inalcanzable. Rosario, de forma metódica y cruel, construyó un muro de silencio a mi alrededor. Sabía que mi fuerza venía no solo de dentro, sino también de mi comunidad, de mis raíces clavadas en ese pueblo. Para debilitarme por completo, necesitaba cortar esas raíces. Doña Socorro, mi comadre, intentó visitarme algunas veces. La primera vez, Rosario la atendió en el portón. Lo siento mucho, doña Socorro, pero mi mamá no se siente bien. Está descansando. Yo estaba en la cocina, escuchando todo, con el corazón encogido, pero con miedo de desmentirla. La segunda vez, Socorro fue más insistente. Pero solo quiero saludarla. Hace tiempo que no la veo. Rosario, con una sonrisa falsa, respondió. El médico dijo que necesita reposo absoluto. Las visitas la agitan mucho. Es por su bien. Socorro se fue, desconfiada. Me conocía. Sabía que yo nunca rechazaría su visita. Intentó llamarme, pero Rosario contestaba el teléfono. ¿Bueno? Ah, es usted. Mi mamá está durmiendo ahora. Y colgaba. Los pocos vecinos que se atrevían a saludarme en el portón recibían el mismo trato. Rosario aparecía como una guardiana, sonriendo y diciendo que yo necesitaba tranquilidad. Poco a poco, la gente dejó de intentarlo. El mensaje era claro. Doña Lupita ya no estaba accesible. La narrativa que ella construyó para el pueblo era la de una hija devota cuidando de una madre anciana y senil. Pobrecita mi mamá, la edad le llegó. A veces se confunde, inventa historias. La oí decir una vez al repartidor del gas. Estaba minando mi credibilidad, transformándome en una vieja loca a los ojos de todos, por si un día decidía hablar. Dentro de casa, el silencio era otra forma de tortura. Cuando Ricardo no estaba, Rosario pasaba horas sin dirigirme la palabra. Se ocupaba con el celular, con la televisión, con cualquier cosa que le impidiera mirarme a los ojos. Me sentía como un fantasma, vagando por las habitaciones de mi propia casa, invisible. A veces intentaba iniciar una conversación, hablar del pasado, de su padre. Ay, mamá, otra vez con esas historias viejas. Deje el pasado en paz. El pasado, que era todo lo que me quedaba, estaba prohibido. La soledad dentro de una casa llena es la peor de todas. Es un recordatorio constante de que no perteneces, de que tu presencia es apenas tolerada. Extrañaba el sonido de la risa de mis amigas, el olor del café que preparaba para las visitas, las conversaciones triviales en el porche. Rosario me había robado no solo mi casa y mi autonomía, sino también mis conexiones, mi red de afecto. Me dejó completamente sola, rodeada por 4 paredes que un día llamé hogar, pero que ahora eran solo las fronteras de mi aislamiento. Y en ese silencio forzado, el miedo crecía, fértil y aterrador. La bomba estalló un martes lluvioso. Estaba en mi cuarto, tratando de remendar un calcetín, cuando oí voces en la sala. Reconocí la voz de Rosario y de Ricardo, pero había una tercera voz, de un hombre que no conocía. Hablaba de forma profesional, usando palabras como avalúo, valor de mercado y potencial de venta. Mi corazón dio un brinco. Dejé el calcetín a un lado y, con el cuerpo temblando, caminé lentamente hasta la puerta del cuarto, dejándola apenas una rendija abierta para poder escuchar. La ubicación es buena, a pesar de ser un pueblo, decía el hombre. El terreno es lo que más vale. La casa en sí tendría que ser demolida para una construcción nueva. Según el avalúo que hice, podemos pedir unos 800,000 pesos, quizás un poco más. 800,000 pesos. El sonido de esa cantidad era tan extraño, tan irreal. Mi casa, mi vida entera, reducida a un número. ¿Y cree que se venda rápido?, preguntó Rosario con voz ansiosa. Seguro. Hay mucha gente de la Ciudad de México buscando lugares más tranquilos para construir casas de fin de semana. Si el precio es justo y la documentación está en orden, en pocos meses cerramos el trato. La documentación está perfecta, dijo Rosario, con una confianza que me heló la espina dorsal. La casa está a mi nombre, todo legalizado.
En ese momento lo entendí todo: las firmas, los papeles, la prisa, el aislamiento. No se trataba de una reforma. Nunca se trató de eso. Se trataba de vender la casa de mi difunto esposo, vender mi suelo, mi refugio, mis memorias. El hombre se fue y yo seguí paralizada detrás de la puerta, apenas pudiendo respirar. Cuando finalmente tuve el valor, salí del cuarto. Rosario y Ricardo estaban en la cocina, sonriéndose el uno al otro, con un brillo de codicia en los ojos. «Rosario», dije, y mi voz salió como un susurro ronco. «Los oí. ¿Van a vender mi casa?» Ella se giró, la sonrisa desapareciendo. Por un instante, vi un destello de culpa en su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por una expresión de fría determinación. «Ya no es su casa, mamá. Es nuestra casa. Y sí, la vamos a vender. Es lo mejor para nosotros». ¿Para nosotros? ¿Y a dónde voy yo?, pregunté, sintiendo que las lágrimas brotaban. «No se preocupe», dijo ella, con una calma espantosa. «Ya pensamos en todo. Encontramos un lugar excelente para usted, un asilo en la ciudad, muy bien cuidado, con enfermeras, otros ancianos para conversar. Le va a encantar. Un asilo». La palabra cayó sobre mí como una losa de piedra. No solo iba a sacarme de mi casa, iba a desecharme, a ponerme en un lugar con extraños a esperar el final. «No voy a ir», dije, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz sonó firme. «No voy a salir de mi casa, de la casa que José construyó para mí». El rostro de Rosario se endureció. «Usted no tiene elección. La decisión ya está tomada». Esa noche no dormí. Me quedé sentada al borde de mi cama, en la oscuridad, abrazada al retrato de José. La traición era completa. La niña de mis ojos, la razón de mi vida, acababa de anunciarme, con la mayor tranquilidad del mundo, que iba a vender mi pasado, borrar mi presente y condenarme a un futuro de abandono. La revelación de que mi casa estaba siendo vendida me sacó del estado de letargo en el que vivía. El miedo dio paso a una furia fría, una claridad desesperada. Necesitaba entender cómo había sucedido aquello, cómo la casa que era mía, que tenía mi nombre y el de José en la escritura original, de repente le pertenecía a ella. Recordé los papeles que firmé, mi mano temblorosa siendo guiada por la suya, mi confianza ciega. La vergüenza me quemaba por dentro, pero la necesidad de saber la verdad era mayor. A la mañana siguiente, esperé a que Rosario y Ricardo salieran. Ella a sus reuniones en la ciudad, que ahora entendía que eran con el agente inmobiliario, y él a su trabajo. En cuanto oí el coche arrancar, comencé mi búsqueda. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que necesitaba encontrar esos papeles. Busqué en su cuarto. Mi corazón latía descontrolado, con miedo de que volvieran en cualquier momento. Abrí cajones, miré en el armario. Nada. Busqué en la sala, entre los libros y revistas que ella había comprado. Nada. Finalmente, en la cocina, dentro de un armario alto donde guardábamos cosas que casi nunca usábamos, encontré una carpeta de plástico, la misma carpeta que ella había traído ese día. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacarla de allí. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde había firmado mi sentencia, y abrí la carpeta. Había varios documentos, pero uno de ellos me llamó la atención. Era una copia de una escritura. Tenía el sello del notario, las firmas. Fui pasando los ojos por las letras pequeñas, forzando mi vista, y entonces lo vi. En la parte que decía «vendedor» estaba mi nombre, Guadalupe Morales Vida, de Castillo, y en la parte que decía «comprador» estaba su nombre, Rosario Castillo de Martínez. El documento decía que yo, de libre y espontánea voluntad, le había vendido la propiedad a mi hija por un valor simbólico, casi irrisorio, y abajo, junto a mi nombre escrito a máquina, estaba mi garabato, mi firma. Pero lo que me dejó sin aliento fue la fecha. La fecha del documento era de apenas 3 meses atrás, la fecha de aquel día en que ella me pidió que firmara los papeles para la reforma. Todo encajó. No era un documento de regularización, era un contrato de compraventa. Me había engañado. Había usado mi falta de visión, mi confianza y mi amor para hacerme firmar la transferencia de mi propia casa a su nombre. Sentí una náusea, un frío que subía por mi espina dorsal. La dimensión de la traición era monstruosa, planeada, ejecutada con una frialdad que no podía comprender. No era una hija que había cometido un error por desesperación.
Era una depredadora que había estudiado a su presa, esperado el momento adecuado y dado el zarpazo. Y la presa era yo, su propia madre. Me quedé allí, sentada, con el papel en la mano, por un tiempo que no puedo medir. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire, pero para mí el mundo se había oscurecido. La verdad estaba allí, en tinta negra sobre papel blanco, y era más cruel y dolorosa que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Ya no tenía una casa. Legalmente, era una extraña bajo mi propio techo. Con la escritura falsa en mis manos, ya no podía quedarme en silencio. El dolor de la traición se mezcló con una oleada de indignación que me dio una fuerza que no sabía que aún poseía. Guardé el documento de nuevo en la carpeta, la puse en su lugar y esperé. Rosario llegó al final de la tarde, tarareando, con bolsas de compras en las manos. Se había comprado un vestido nuevo, probablemente con el dinero de mi pensión. «Mamá, ¿todavía está en pijama?», dijo, con un tono de reproche. «Necesita animarse un poco». La encaré, de pie en medio de la sala. No respondí. Solo la miré, y mi mirada debió de ser tan diferente, tan cargada de dolor y acusación, que su sonrisa desapareció. «¿Qué pasa? ¿Ocurrió algo?», preguntó, poniendo las bolsas en el suelo. «Lo vi, Rosario», dije con voz firme. «Vi la escritura, el contrato de venta». Su rostro palideció. Por un segundo vi el pánico en sus ojos, pero como antes, la máscara de frialdad volvió rápidamente. «¿Usted anduvo hurgando en mis cosas? No puedo creerlo». «¿Tus cosas? ¿En mi casa?», repliqué, sintiendo la rabia subir. «Me engañaste. Me hiciste firmar la venta de mi propia casa. ¿Cómo pudiste?». Se cruzó de brazos, asumiendo una postura defensiva. «No la engañé. Hice lo que era necesario. Usted no está en condiciones de administrar nada. Estoy cuidando de nuestro futuro». «¿Nuestro futuro? ¿O el tuyo? Un futuro construido sobre la mentira, sobre la destrucción de tu propia madre. ¿Qué diría tu padre si estuviera aquí?». La mención de José la golpeó. Desvió la mirada por un momento. «Papá entendería que estoy tratando de tener una vida mejor, algo que él nunca pudo darme». Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Su ingratitud no tenía límites. «Tu padre dio la vida por ti», grité, perdiendo el control. «Trabajó hasta el último día para que no te faltara nada. Esta casa, que ahora quieres vender para comprar tus vestidos y tu vida de lujo en la ciudad, fue construida con su sudor y su sangre». «Basta», gritó ella de vuelta. «No voy a discutir con usted. La casa es mía, legalmente mía, y si a usted no le gusta, es su problema. La venta se va a hacer, y usted se va al asilo. Es el fin de la conversación». Su calma era lo más aterrador. No había remordimiento, no había arrepentimiento, solo una determinación gélida. En ese momento, entendí que mi hija, la Rosario que amé y crié, ya no existía. En su lugar, había una extraña, una mujer que me miraba sin amor, sin compasión, solo con el cálculo frío de quien ve un obstáculo en su camino. «No voy a ninguna parte», dije en voz baja, pero llena de una resolución final. «Esta es mi casa». Fue entonces cuando pronunció las palabras que me llevarían a la noche fría en el portal. Caminó hasta mi cuarto, tomó mis 2 bolsas de lona, metió algo de mi ropa dentro de cualquier manera y las llevó a la puerta de entrada. «Vamos a ver si no se va», dijo, con el rostro contraído de rabia. Abrió la puerta. «Usted tiene 2 opciones. O sale por las buenas, o llamo a la policía para que saque a una intrusa de mi propiedad». Ricardo llegó en ese momento y se quedó parado en la puerta, observando la escena, sin decir una palabra. Era cómplice, un cómplice cobarde. Miré el rostro de mi hija, al hombre a su lado, a la casa que ya no era mía, y con la última gota de dignidad que me quedaba, caminé hacia la puerta. No le di el placer de verme llorar. No allí. Ella me empujó suavemente hacia afuera y cerró la puerta. El sonido del cerrojo, el frío de la noche, y el comienzo de mi historia, que en realidad era el final de aquel doloroso capítulo. Estábamos de vuelta en el portal. La calle parecía un túnel oscuro y sin fin. Las luces de las casas eran como estrellas lejanas y frías, indiferentes a mi sufrimiento. Por un momento, la desesperación me paralizó. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría una mujer de 86 años, con 2 bolsas de lona y un corazón en pedazos? El único nombre que me vino a la mente fue el de Socorro, mi comadre, mi amiga de toda la vida. Su casa quedaba a unas 10 cuadras de allí, una distancia que en otros tiempos recorrería fácilmente, pero que ahora,
Con las piernas temblorosas y el peso de la humillación en la espalda, parecía un maratón. Agarré mis bolsas y empecé a caminar. Cada paso era un esfuerzo. El aire frío entraba en mis pulmones y parecía congelarlos. La gente que pasaba en coche ni siquiera se fijaba en mí. Yo era solo una figura encorvada en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a la casa de Socorro, apenas tenía fuerzas para levantar la mano y tocar en el portón de hierro. Toqué una vez, dos. Las luces de la casa se encendieron y poco después la puerta se abrió. Socorro apareció en el umbral, en pijama y con el pelo recogido en un moño suelto. Cuando me vio allí, parada, con las bolsas en el suelo, su expresión de sueño se transformó en shock y preocupación. «Lupita, por el amor de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí a estas horas?» Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. La fuerza que me mantuvo en pie durante la confrontación y la caminata me abandonó. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente vinieron, un diluvio de dolor, vergüenza y desamparo. Empecé a sollozar, un llanto convulso que sacudía todo mi cuerpo. Socorro no hizo más preguntas. Abrió el portón, me envolvió en un abrazo fuerte y cálido, y me guió hacia el interior de su casa. Me sentó en el sofá de la sala, me quitó las bolsas de las manos, y me cubrió con una manta. Fue a la cocina y volvió con una taza de té de manzanilla humeante. «Toma, comadre, bebe despacio», dijo, con voz suave. Bebí el té, y el calor pareció derretir un poco del hielo que se había formado en mi pecho. Poco a poco, entre sollozos y pausas para respirar, le conté todo. El regreso de Rosario, las promesas, los papeles, el descubrimiento de la venta, la expulsión. Socorro escuchaba en silencio, su rostro contrayéndose en una mezcla de incredulidad y furia. Sostenía mi mano, y su apretón era lo único que me mantenía anclada a la realidad, que me impedía deshacerme en 1000 pedazos. Cuando terminé, el silencio pesó en la sala. Esa, comenzó Socorro, sin encontrar una palabra lo suficientemente fuerte para definir a Rosario. ¿Cómo tuvo el valor? Hacerle eso a su propia madre. Es una monstruosidad. No lo sé, Socorro. No lo entiendo, susurré. La crié con tanto amor. ¿En qué me equivoqué? No te equivocaste en nada, Lupita, dijo ella con firmeza. Amar no es un error. La maldad está en ella, no en ti. Esa noche, Socorro me dio su propio cuarto. Me ayudó a acostarme, me arropó y se quedó sentada a mi lado hasta que el llanto se calmó y el cansancio me venció. Me dormí en una cama que no era mía, en una casa que no era mía, sintiéndome la persona más sola y desamparada del mundo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Había encontrado un puerto seguro en medio de mi tormenta, y eso, en ese momento, lo era todo. Pasé los días siguientes en casa de Socorro como una sonámbula. Comía lo que ella me daba, dormía durante horas, y pasaba el resto del tiempo sentada en una silla en el porche, mirando a la nada. El dolor de la traición era una presencia física, un dolor constante en el pecho que me quitaba el aire. La vergüenza me consumía. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Socorro fue de una paciencia infinita. Respetaba mi silencio, pero no me dejaba hundir. Me traía comida, conversaba sobre asuntos del día a día, y a veces simplemente se sentaba a mi lado en silencio, su presencia un consuelo constante. A finales de la semana, su nieto, Mateo, vino de Querétaro a visitarla, como hacía todos los fines de semana. Mateo era un joven de unos 25 años, serio e inteligente. Estaba en el último año de la Facultad de Derecho y trabajaba como pasante en un gran despacho de abogados. Me saludó con respeto y durante el almuerzo del sábado quedó claro que Socorro ya le había contado mi historia. Me observaba con una mirada atenta y compasiva. Después del almuerzo, mientras Socorro lavaba los platos, él se sentó a mi lado en el porche. «Doña Lupita», comenzó, con voz tranquila, «mi abuela me contó lo que pasó. Lo siento mucho, de verdad». Yo solo asentí con la cabeza, sin poder mirarlo. «Sé que usted probablemente no quiere hablar de esto», continuó, «pero como estudiante de Derecho, algo en su historia me llamó la atención. Usted dijo que firmó unos papeles que su hija dijo que eran para una reforma, ¿cierto?» «Sí», susurré. «¿Y usted leyó lo que estaba firmando?» La vergüenza volvió con fuerza. «No, mi hijo. Mi vista ya no es buena. Y yo confié en ella. Es mi hija». Mateo se quedó en silencio por un momento, pensativo. «Doña Lupita, con todo respeto,
Eso que ella hizo tiene un nombre. Se llama fraude. Abuso de confianza de incapaz. Aunque usted no sea legalmente incapaz, ella se aprovechó de su edad y de su confianza. Hay una gran posibilidad de que ese contrato de venta pueda ser anulado en los tribunales. Anulado. La palabra resonó en mi mente. Era una posibilidad que ni siquiera había considerado. Estaba tan centrada en el dolor de la traición que no pensé que pudiera haber una solución legal. ¿Tú crees?, pregunté, mirándolo por primera vez, una pequeña llama de esperanza encendiéndose dentro de mí. Aún no soy abogado, pero por lo que he estudiado, sí, sería una batalla. No le voy a mentir. Sería difícil y doloroso. Usted tendría que enfrentarse a su hija en un tribunal, pero existe una posibilidad de recuperar su casa. Enfrentar a Rosario. La idea me aterraba, pero la alternativa, vivir el resto de mis días de caridad, dependiendo de otros, sin mi hogar, sin mi dignidad, era aún más aterradora. No tengo dinero para un abogado, Mateo. Podemos intentar conseguir un defensor de oficio, y yo puedo ayudar con la investigación, a organizar los documentos, gratis, por supuesto. Como un favor a usted y a mi abuela. Me miró, y en sus ojos jóvenes vi una determinación y una bondad que me conmovieron. La decisión es suya, doña Lupita, pero yo creo que usted debería luchar. La casa es suya por derecho. Nadie debería quitarle eso. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La imagen de la viejita asustada y derrotada comenzó a disiparse. Recordé a mi madre, hablando de la fuerza del cactus. Recordé a mi padre, hablando de la honestidad de la tierra. Me habían engañado, traicionado, expulsado, pero todavía estaba viva, y mientras estuviera viva, podía luchar. Miré a Mateo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de la vieja Lupita, la mujer que construyó una casa, crió a una hija sola y sobrevivió a la viudez. Sí, mi hijo, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Voy a luchar. La decisión de luchar me dio un nuevo propósito. La niebla de tristeza que me envolvía comenzó a disiparse, reemplazada por una determinación fría. Mateo se convirtió en mi general en esa guerra inesperada. El domingo, antes de volver a Querétaro, se sentó conmigo con un cuaderno y una pluma. Doña Lupita, necesitamos todo lo que usted recuerde. Fechas, conversaciones, testigos, todo es importante. Con su ayuda, empecé a reconstruir los últimos meses. Anotamos el día en que llegaron Rosario y Ricardo, las primeras conversaciones sobre la reforma, el día en que firmé los papeles. Recordé detalles que parecían insignificantes en ese momento, pero que ahora formaban el patrón claro de un plan premeditado. ¿Recuerda a alguien que pudiera haber oído a su hija hablar sobre la casa o sobre su situación?, preguntó. Pensé en las visitas cada vez más raras de Socorro. Mi comadre. Rosario siempre la despedía, diciendo que yo estaba enferma o durmiendo. Excelente. Eso ayuda a establecer el patrón de aislamiento, dijo Mateo anotando. ¿Y los vecinos? ¿Alguien vio cuando la echó fuera? No lo sé. Las cortinas estaban todas cerradas. Creo que nadie quiso involucrarse. Es comprensible, pero vamos a tener que hablar con ellos. Quizás alguien vio u oyó algo. La tarea más difícil fue la primera visita a la oficina de la Defensoría Pública en San Miguel de Allende. Fuimos yo, Socorro y Mateo. Me sentí intimidada por el edificio, por los pasillos llenos de gente con problemas, por los abogados de traje hablando en un lenguaje que no entendía. Nos atendió una joven abogada, la doctora Sofía Ramírez. Escuchó mi historia con atención, haciendo preguntas puntuales, mientras Mateo presentaba los hechos de forma organizada. Podía ver la simpatía en sus ojos, pero también un cierto escepticismo profesional. El gran problema, doña Guadalupe, dijo al final, es que usted firmó el documento. Ante la ley, usted aceptó la venta. Pero ella me engañó, dije, sintiendo que la desesperación volvía. Lo sé, y eso es lo que tendremos que probar. Tendremos que probar que hubo vicio de consentimiento, que su hija actuó de mala fe, aprovechándose de su edad y de su confianza. No es una causa fácil. ¿Pero podemos ganar?, preguntó Mateo. La doctora Sofía suspiró. Existe una posibilidad. Si logramos reunir pruebas suficientes, necesitaremos un informe oftalmológico para comprobar su dificultad de visión. Necesitaremos testigos que confirmen el cambio de comportamiento de su hija y su aislamiento. Y sobre todo, necesitaremos su testimonio. Usted tendrá que ser muy fuerte, doña Guadalupe. Salir de allí fue una mezcla de alivio y pavor. Por un lado, teníamos una abogada, un camino a seguir. Por otro,
La realidad de la batalla que teníamos por delante era abrumadora. Mateo, al darse cuenta de mi estado, puso la mano en mi hombro. Un paso a la vez, doña Lupita. El primer paso está dado. Ahora, vamos al siguiente. El siguiente paso fue ir a un oftalmólogo. El informe confirmó lo que ya sabía. Tenía una catarata avanzada en un ojo y una degeneración macular en el otro. Mi visión estaba legalmente comprometida, lo que hacía imposible para mí leer las letras pequeñas de un contrato. Era nuestra primera prueba concreta. La primera piedra que usaríamos para intentar derribar el muro de mentiras que Rosario había construido. Con el informe médico en mano, la doctora Sofía inició el proceso. El objetivo era claro: pedir la anulación del contrato de compraventa por fraude y coacción, y una orden judicial para impedir que Rosario vendiera o hiciera cualquier alteración en la propiedad hasta la decisión final del juez. Mientras la burocracia judicial seguía su curso lento, Mateo y yo nos concentramos en reunir más pruebas. Me convenció de hacer algo que me parecía extremadamente difícil: hablar con mis vecinos. Fuimos de puerta en puerta, yo, con el corazón en un puño, acompañada por Socorro para darme apoyo. La reacción inicial de la mayoría fue de incomodidad. Desviaban la mirada, daban excusas. Nadie quería involucrarse en los problemas de la familia de otros. Pero en algunas puertas encontramos compasión. Don Ramiro, el dueño de la tienda, dijo que le extrañó cuando Rosario empezó a hacer todas las compras y a prohibirme ir hasta allí. Su hija decía que usted estaba muy olvidadiza, confundida, pero siempre que la veía de lejos, usted me parecía bien, dijo. Aceptó testificar. Una vecina, doña Carmen, una señora que vivía frente a mi casa, confesó con vergüenza que vio toda la noche en que fui expulsada. Lo vi por la rendija de la cortina, Lupita. Vi a su hija poner las maletas fuera y cerrar la puerta. Se me partió el corazón, pero tuve miedo de meterme. Mi esposo me dijo que no buscara problemas. Después de mucha conversación y del aliento de Socorro, aceptó contarle al juez lo que vio. Cada pequeño testimonio era una victoria, una pieza más en nuestro rompecabezas. El gran giro, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Mateo, usando sus conocimientos de pasante, consiguió acceso a los registros del notario. Pasó una tarde entera analizando la documentación de la transferencia de mi casa. Por la noche, me llamó, con la voz excitada. Doña Lupita, encontré algo. La firma del notario que reconoció su firma en el contrato, conozco su trabajo, y la firma en su documento parece diferente. El sello también está un poco borroso. Investigó más a fondo y descubrió algo impactante. El notario en cuestión estaba de baja médica la semana en que mi documento fue supuestamente firmado. No estaba en la ciudad. La verdad era aún más sórdida de lo que imaginaba. Rosario no solo me engañó para que firmara, había falsificado el reconocimiento de firma. El documento entero era un fraude, de principio a fin. Con esta nueva evidencia, la doctora Sofía presentó una solicitud de peritaje caligráfico y una denuncia penal por falsificación de documento público. La situación de Rosario se había complicado exponencialmente. Unos días después, un oficial de justicia fue a mi antigua casa. Yo no estaba allí, pero doña Carmen me contó después. Le entregó la notificación de la demanda judicial y de la orden del juez en las manos de Rosario. Según doña Carmen, ella se puso pálida como la cera y le cerró la puerta en la cara al oficial. La guerra estaba declarada. Ya no solo estaba luchando por recuperar mi casa, estaba luchando por mi honor, por mi dignidad y por la memoria de mi esposo. Y, por primera vez, sentí que la balanza de la justicia, que parecía tan pesada en mi contra, comenzaba, lentamente, a moverse a mi favor. La noticia del proceso se extendió por el pueblo como la pólvora. De repente, la historia de la viejita senil, que estaba siendo cuidada por la hija dedicada, dio paso a la historia de la madre que estaba demandando a su hija por fraude. El pueblo se dividió. Por un lado, estaban aquellos que, por amistad conmigo o por un sentido de justicia, se pusieron de mi lado. Me traían comida a casa de Socorro, me paraban en la calle para ofrecerme una palabra de apoyo, miraban la casa donde Rosario vivía con reprobación. Por otro lado, estaban los que preferían creer la versión de Rosario. Imagínate, una hija hacerle eso a su madre, debe ser un invento de esa vieja. Oí cuchichear a uno de ellos en la panadería. Otros, simplemente, no querían tomar partido, manteniendo una distancia segura del conflicto. El chisme era la principal actividad en las esquinas y en los portones. Me convertí en el tema principal, la protagonista de un drama que nunca pedí protagonizar. Para mí, era una tortura.
Salir a la calle significaba enfrentar las miradas de lástima, de curiosidad, de acusación. Me sentía expuesta, juzgada. Pero Socorro y Mateo no me dejaban desanimar. No hagas caso a esa gente, Lupita, decía Socorro. Quien te conoce de verdad sabe quién eres. Rosario, por su parte, adoptó la postura de víctima. Le decía a quien quisiera escuchar que yo estaba siendo manipulada por aprovechados, refiriéndose a Socorro y Mateo, que querían quedarse con mi casa. Decía que mi cerebro ya no funcionaba bien y que ella solo estaba tratando de protegerme de mí misma. Contrató a un abogado de la ciudad, un hombre conocido por ser agresivo y caro. La orden del juez le prohibió vender la casa, lo que la enfureció. El agente inmobiliario dejó de llevar posibles compradores y el letrero de "se vende" fue retirado. Era una pequeña victoria, pero que me dio un inmenso alivio. Mi casa, por el momento, estaba a salvo. La tensión era palpable. Ya no podía pasar por mi propia calle. El simple acto de ver la casa, con las luces encendidas por la noche, sabiendo que ella estaba allí dentro, viviendo su vida sobre las ruinas de la mía, me causaba un dolor físico. Hubo momentos en los que pensé en rendirme. La presión era enorme. Las noches de insomnio, la ansiedad antes de cada nueva etapa del proceso. Parecía una batalla interminable. En esos momentos, miraba el retrato de José y recordaba la promesa que me hizo, de que esa casa vería crecer a nuestros nietos. La promesa se había roto, pero las paredes aún estaban en pie. Y yo lucharía por ellas, lucharía por él, lucharía por mí. Los meses previos a la primera audiencia fueron de intensa preparación. La doctora Sofía me llamaba a su despacho con regularidad. Ella, junto con Mateo, me explicaba cada paso del proceso en un lenguaje que yo pudiera entender. Doña Guadalupe, el abogado de su hija, probablemente intentará desmoralizarla, me advirtió la doctora Sofía en una de nuestras reuniones. Intentará pintarla como una madre difícil, ingrata, senil. Le hará preguntas para intentar confundirla, para hacerla contradecirse. Lo más importante es que usted se mantenga tranquila y diga solo la verdad, su verdad. La idea de ser interrogada por un extraño, de que mi vida y mi cordura fueran cuestionadas en público, me aterraba. Mateo se dio cuenta de mi miedo. Empezó a pasar más tiempo conmigo, no solo para discutir el caso, sino para fortalecerme. «Vamos a practicar, doña Lupita», decía. Se sentaba frente a mí y hacía el papel del abogado de la acusación. Hacía preguntas duras, provocadoras. ¿Es verdad que usted siempre tuvo una relación difícil con su hija? ¿Es verdad que usted resiente su éxito? ¿Está segura de que recuerda bien los hechos? ¿Su memoria no la engaña a veces? Al principio, tartamudeaba, lloraba, me sentía atacada. Pero poco a poco, con la paciencia de Mateo, aprendí a respirar hondo, a organizar mis pensamientos y a responder con calma y firmeza. Aprendí a no caer en las provocaciones, a ceñirme a los hechos. No se trata de ser difícil, se trata de ser traicionada, respondía. No resiento su éxito, resiento que haya construido ese éxito sobre mi ruina. No fue solo una preparación legal, fue una preparación emocional. Estaba reaprendiendo a usar mi voz, a defender mi espacio. La viejita asustada que había sido expulsada de casa estaba, lentamente, dando paso a una mujer que, a pesar de la edad y el dolor, no se doblegaría. Socorro también fue fundamental en este proceso. Cuidaba de mi alimentación, se aseguraba de que descansara y, lo más importante, me hacía reír. Sus historias, sus chistes, su visión pragmática de la vida me ayudaban a mantener la perspectiva. Piensa en esto como una telenovela, comadre, decía, y tú eres la buena. Y las buenas, al final, siempre ganan. La víspera de la audiencia, apenas pude dormir. El miedo y la ansiedad eran como un nudo en mi estómago. Me levanté en medio de la noche, fui a la sala y tomé mi rosario. Recé, no pidiendo la victoria, sino pidiendo fuerza. Fuerza para enfrentar a mi propia hija, para mirarla a los ojos y contar nuestra historia, por más dolorosa que fuera. Le pedí a Dios que me diera la serenidad para decir la verdad y el coraje para soportar lo que vendría a continuación. El día de la audiencia amaneció gris y frío, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Socorro me ayudó a elegir la ropa, un vestido sencillo, azul oscuro, y el saquito de lana que había terminado de tejer. Quería parecer digna, no una víctima. El juzgado de San Miguel de Allende era un edificio imponente y frío. Al entrar, el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos de mármol.
La doctora Sofía y Mateo ya nos esperaban en la puerta de la sala de audiencias. «¿Lista, doña Guadalupe?», preguntó la abogada, con una sonrisa alentadora. Respiré hondo y asentí. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, revestida de madera oscura. El juez, un hombre de mediana edad con un aire severo, se sentó en una silla alta, como un trono. A un lado de la sala nos sentamos yo, la doctora Sofía y Mateo. Al otro, vi a Rosario y a su abogado. Fue la primera vez que la veía desde aquella noche terrible. Estaba más delgada, con ojeras profundas bajo los ojos. Llevaba un traje sastre negro, como si estuviera de luto. Nuestras miradas se cruzaron por un breve segundo. En su mirada no vi arrepentimiento, solo una rabia fría, resentida. Me veía como la causa de sus problemas, no como la víctima de sus acciones. Mi corazón se contrajo, pero desvié la mirada y me concentré en el juez. Ricardo no estaba allí. Su cobardía, al parecer, era consistente. El juez dio inicio a la sesión. Su voz era grave y llenaba el silencio del ambiente. Los abogados hicieron sus declaraciones iniciales. El abogado de Rosario, un hombre corpulento de voz impostada, me pintó como una anciana problemática y confundida, que había donado la casa a su hija en un momento de lucidez, y luego, influenciada por terceros, se había arrepentido. La doctora Sofía, en contraste, habló con calma y precisión. Contó la historia de una madre que acogió a su hija en un momento de necesidad y fue traicionada, engañada para firmar un documento que la dejaría sin nada. Presentó el fraude como un acto de crueldad y codicia. Los primeros testigos fueron llamados. Don Ramiro, de la tienda, doña Carmen, la vecina. Estaban nerviosos, pero contaron lo que sabían, lo que vieron. El abogado de Rosario intentó desacreditarlos, insinuando que eran chismosos, que no sabían ni la mitad de la historia. Pero la sencillez y la honestidad de sus testimonios eran palpables. Después vino el perito calígrafo. Explicó, con términos técnicos, que la firma del notario en el documento de venta era una falsificación burda. Presentó informes, comparaciones, pruebas irrefutables. Vi a Rosario moverse incómodamente en su silla. La primera gran grieta en su armadura de mentiras había sido expuesta. El día se alargó. Cada testimonio, cada pregunta, cada objeción de los abogados aumentaba la tensión en la sala. Me mantuve en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que mi hora estaba llegando, la hora de, finalmente, contar mi historia, con mi propia voz. Cuando el juez llamó a Rosario a declarar, un silencio pesado se instaló en la sala. Caminó hasta el estrado con paso firme, la cabeza erguida, juró decir la verdad y se sentó, arreglándose el traje. Su abogado comenzó el interrogatorio, conduciéndola con preguntas suaves. La actuación de Rosario fue digna de un teatro. Lloró. Lágrimas gruesas corrían por su rostro mientras contaba su versión de los hechos. Yo volví a casa para cuidar de mi madre, dijo, con la voz quebrada. Estaba cada vez más olvidadiza, solitaria. Mi esposo y yo lo dejamos todo para estar a su lado. Me describió como una madre difícil, ingrata. Dijo que yo la acusaba de robar, que escondía las cosas y luego no recordaba dónde. Contó que la idea de pasar la casa a su nombre partió de mí. Me llamó un día y me dijo: «Hija mía, ya no tengo cabeza para estas cosas. Quiero que la casa se quede contigo, para que puedas cuidar de todo». Fue un regalo, su señoría, un acto de amor. Yo jamás le haría daño a mi propia madre. Lloró aún más al hablar de mi arrepentimiento. Después de que pasamos la casa a mi nombre, ella empezó a escuchar los chismes de los vecinos. Decían que yo iba a venderla, a echarla a la calle. Su mente, ya frágil, creyó en esas mentiras. Se volvió contra mí. Es muy doloroso ver a tu madre, que siempre fue tan fuerte, convertirse en esa persona desconfiada y confundida. Era una mentira tan bien construida, tan llena de detalles, que por un momento hasta yo dudé de mi propia cordura. Me miraba con ojos llenos de lágrimas, como si implorara que yo volviera a ser la madre buena que describía. Era una manipulación cruel, calculada para el juez y para todos en la sala. Cuando llegó el turno de la doctora Sofía, el tono cambió. Las preguntas se volvieron incisivas. «Señora Rosario, si la transferencia fue un regalo, ¿por qué se hizo a través de un contrato de compraventa por un valor simbólico y no una donación?» Rosario dudó. Fue lo que el abogado en ese momento nos aconsejó. Dijo que era más simple. «¿Y qué abogado fue ese?», presionó la doctora Sofía. Yo
No recuerdo su nombre. Señora Rosario, el informe pericial afirma que la firma del notario en su contrato es falsa. ¿Puede explicar cómo sucedió eso? El rostro de Rosario se contrajo. No sé nada de eso. Deben haberse equivocado. Fui a la notaría, entregué los papeles. Todo se hizo correctamente. ¿Usted estaba con su madre cuando ella firmó el documento? Sí, claro. La ayudé. Ella me lo pidió. ¿Y le leyó lo que estaba escrito en el documento? ¿Le explicó que ella estaba de hecho vendiéndole su única propiedad? Ella sabía lo que estaba haciendo. Ella quería esto, dijo Rosario, subiendo el tono de voz, su compostura comenzando a resquebrajarse. La doctora Sofía se giró hacia el juez. No más preguntas, su señoría. Rosario volvió a su lugar, con el rostro rojo de rabia y humillación. Su actuación había sido convincente, pero las grietas en su historia eran demasiado grandes para ser ignoradas. La mentira, por muy bien contada que esté, tiene las patas cortas, y las suyas estaban empezando a fallar. Guadalupe Morales. Cuando el juez pronunció mi nombre, todo mi cuerpo se heló. Socorro me apretó la mano con fuerza. Mateo me dio un pequeño asentimiento con la cabeza, un gesto que decía, «Usted puede». Caminé lentamente hasta el estrado. Mis piernas parecían de algodón. Me senté y miré al juez. Intenté no mirar a Rosario. ¿Jura decir la verdad? ¿Toda la verdad? ¿Y nada más que la verdad?, preguntó el oficial. Juro, respondí, con un hilo de voz. La doctora Sofía se acercó. No comenzó con preguntas sobre el contrato o el fraude. Empezó por el principio. Doña Guadalupe, ¿puede contarnos cómo usted y su difunto esposo construyeron la casa en cuestión? Y entonces empecé a hablar. Hablé de José, de los ladrillos de adobe, de nuestras manos callosas. Hablé del nacimiento de Rosario, del columpio en el mezquite, del orgullo que sentíamos por ella. Mi voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que recordaba mi vida, mi historia. Hablé de la muerte de José, de mi soledad. Hablé del día en que Rosario me llamó, pidiendo ayuda. La recibí con los brazos abiertos, su señoría. Mi casa, que estaba vacía, volvió a tener vida. Me sentí la madre más feliz del mundo. Conté, con la voz quebrada, cómo las cosas empezaron a cambiar. Los comentarios, el control, el aislamiento. Hablé del día en que me trajo los papeles. Dijo que era por nuestro bien, y yo le creí. ¿Qué madre no le creería a su única hija? No lo leí, su señoría. Mi vista no me lo permite, pero aunque me lo permitiera, no lo habría leído, porque confiaba en ella. Le entregué mi confianza, y ella la usó para robarme. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no dejé de hablar. Miré a Rosario por primera vez. Tenía la cabeza gacha, los hombros encogidos. Ella dice que soy senil, confundida. Quizás la vejez me ha quitado un poco de memoria para las cosas del día a día, pero no me ha quitado la memoria del corazón. Recuerdo el amor que le di, recuerdo los sacrificios que hice, y recuerdo, con una claridad que duele en el alma, el día en que me dijo que la casa era suya y que yo tendría que ir a un asilo. ¿Y por qué cree que ella hizo eso?, preguntó la doctora Sofía, amablemente. Respiré hondo. No lo sé. Quizás quería una vida diferente. Quizás el dinero se volvió más importante que el amor. No he venido aquí a juzgarla. Eso le corresponde a Dios y a usted, su señoría. He venido aquí a pedir justicia. No estoy pidiendo dinero. No estoy pidiendo nada que no sea mío. Solo quiero mi casa de vuelta. Solo quiero el derecho a morir en paz en el lugar donde viví, donde amé, donde fui feliz. Terminé de hablar. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por mis sollozos contenidos. Yo no era una actriz. No había actuación. Solo estaba la verdad desnuda y cruda de una madre con el corazón partido. Miré al juez. Me miraba fijamente, no con lástima, sino con un profundo respeto en sus ojos. En ese momento, supe que me había escuchado. El abogado de Rosario intentó interrogarme. Siguió el guión que Mateo había previsto, tratando de confundirme con fechas, provocándome. Pero sus palabras ya no me alcanzaban. Estaba envuelta en mi verdad, y era un escudo impenetrable. Respondía con calma, con la sencillez de los hechos. Señora Morales, ¿no es cierto que usted siempre estuvo en contra del matrimonio de su hija? Yo solo quería que ella fuera feliz. Pero usted no creía que su marido fuera lo suficientemente bueno, ¿verdad? Yo creía que su amor era lo que importaba. Sus intentos de pintarme como una suegra malvada, una madre controladora, caían en el vacío. Después de unos minutos, viendo que no llegaría a ninguna parte, se rindió. El juez nos despidió a todos y fijó la fecha para la lectura de la sentencia para la semana siguiente. Esa semana fue la más larga de mi vida. Apenas comía,
Apenas dormía. La incertidumbre era una tortura. ¿Y si el juez no me creía? ¿Y si la firma, aunque en un documento fraudulento, era más fuerte que mi palabra? El día de la sentencia, volvimos todos a la misma sala de audiencias. La tensión era aún mayor. Rosario estaba allí, más pálida que nunca. El juez entró, se sentó y carraspeó. Empezó a leer su decisión, en un lenguaje formal y jurídico. Habló de las pruebas, los testimonios, los informes. Con cada palabra, mi corazón latía más fuerte. Considerando el informe pericial que comprueba la falsificación del reconocimiento de firma, leyó. Considerando los testimonios de los testigos que corroboran la tesis de aislamiento y abuso de confianza, considerando el testimonio conmovedor y creíble de la demandante, que demuestra claramente el vicio de consentimiento, hizo una pausa. Me miró a mí, luego a Rosario. Este juzgado declara nulo el contrato de compraventa del inmueble en cuestión, por comprobado fraude y dolo de la parte compradora. Ordeno la inmediata restitución de la posesión y de la propiedad del inmueble a la señora Guadalupe Morales. Ordeno también que la demandada, Rosario Castillo de Martínez, desocupe el inmueble en un plazo de 15 días. No podía creerlo. Las lágrimas vinieron, pero esta vez eran de alivio, de gratitud, de justicia. Socorro me abrazó, llorando conmigo. Mateo sonreía, una sonrisa amplia y genuina. El juez continuó, hablando de las consecuencias penales para Rosario por la falsificación. No sería encarcelada, pero tendría que responder en libertad y prestar servicios comunitarios. Un castigo blando, quizás, pero su verdadero castigo sería lo que había perdido: su madre, su honor, su historia. Oí un fuerte sollozo proveniente del otro lado de la sala. Era Rosario. Por primera vez la vi desmoronarse. No eran las lágrimas calculadas de la actriz. Era el llanto de la derrota, de la desesperación. Nuestras miradas se cruzaron una última vez a través de la sala. En la suya, vi un abismo de arrepentimiento y pérdida, pero era demasiado tarde. El muro que ella construyó entre nosotros era ahora infranqueable. Los 15 días que siguieron fueron extraños. Continué en casa de Socorro, esperando. Un día, un pequeño camión de mudanzas se detuvo frente a mi casa. Vi, de lejos, a Rosario y Ricardo cargando sus cajas, sus pocas posesiones. Se fueron sin alarde, sin despedirse, como ladrones en la noche. Al 16º día, la doctora Sofía me entregó la llave, mi llave. Mateo y Socorro me acompañaron. Pararme frente a mi propio portón, saber que podía abrirlo, fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Giré la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido familiar. Entré. La casa estaba vacía y silenciosa. Rosario se había llevado todo lo que era suyo, y también algunas cosas que no lo eran: la televisión nueva, el equipo de sonido, pero había dejado atrás la mecedora de José. Estaba en un rincón de la sala, cubierta de polvo. Quizás, en un último acto, una pizca de conciencia le impidió llevársela. Caminé por las habitaciones. Las paredes estaban desnudas, el suelo estaba sucio, la casa parecía triste, abandonada, pero era mi casa. El olor era mi olor. El suelo de cerámica roja todavía estaba allí. Las vigas de madera en el techo, que José colocó, todavía estaban firmes. Esa tarde, Socorro y un grupo de vecinas vinieron a ayudarme. Trajeron cubetas, escobas, trapos. Hicimos una gran jornada de limpieza. Mientras limpiábamos, cantaban, conversaban, reían. El sonido de la vida estaba volviendo a mis paredes. Alguien trajo sopa, otra trajo pan dulce. Comimos sentadas en el suelo de la cocina, como en una gran fiesta. Miraba a esas mujeres, su generosidad, y mi corazón se llenaba de una gratitud inmensa. Había perdido una hija, pero había ganado la certeza de que no estaba sola en el mundo. Mateo vino a visitarme el fin de semana. Trajo un regalo, una pequeña maceta con un brote de rosal. «Para que recomience su jardín, doña Lupita», dijo. Lo abracé con fuerza. «No eres mi nieto de sangre, mi hijo, pero eres el nieto que mi corazón eligió». ¿Rosario? Nunca más la vi. Supe por los comentarios que ella y Ricardo se mudaron a la Ciudad de México, que estaba cumpliendo sus servicios comunitarios en un hospital. No sé si está bien, si es feliz, si se arrepiente. Una parte de mí, la parte madre, reza por ella todas las noches. Pero la otra parte, la mujer que aprendió a valorarse, sabe que el perdón es un camino largo y que, por ahora, la distancia es la única paz posible. Hoy, han pasado algunos años. Sigo en mi casita, la de siempre,
La vida ha vuelto a su ritmo tranquilo, gobernado por el sol y las estaciones. Mis dolores en los huesos todavía están aquí, y mi vista no ha mejorado. Pero mi espíritu es otro. La mecedora de José está de vuelta en su lugar en el porche. Me siento en ella todas las tardes, con mi tejido en el regazo, y observo la vida pasar. El jardín, que estaba muerto, ha florecido de nuevo. El rosal que Mateo me dio está cargado de botones rojos. Planté tomates, pimientos, y mis gallinas han vuelto a picotear felices en el patio. La casa ya no está en silencio. Las vecinas vienen a tomar café. Socorro pasa casi todos los días. Y Mateo, ahora un abogado titulado, me llama todas las semanas y me visita siempre que puede. Me llama abuela Lupita. La historia de lo que pasó todavía se cuenta en el pueblo. Algunos me miran con admiración, otros todavía con lástima. Pero ya no me importa lo que piensen los demás. Aprendí de la manera más dura que la dignidad no está en la ausencia de caídas, sino en la fuerza para levantarse después de cada una de ellas. Ya no soy la mujer que se tragaba todo en silencio. Mi voz, que durante tanto tiempo fue un susurro, ahora es firme. Doy mi opinión. Digo no cuando es necesario. Defiendo lo que es mío. El dolor me transformó. Me rompió en 1000 pedazos, pero al reconstruirme, me dejó más fuerte. A veces, por la noche, pienso en Rosario. Pienso en la niña de pelo negro que corría por mi patio. La nostalgia duele. El amor de madre es algo terco, que no muere fácil. Pero entendí que amar a alguien no significa permitir que esa persona te destruya. El mayor acto de amor que pude hacer, al final, fue por mí misma. Fue rescatarme del abismo. Mi historia tuvo un final de justicia, pero sé que muchas otras historias como la mía no terminan así. Se pierden en el silencio, en la vergüenza, en el miedo. Mi historia terminó aquí, en mi casa, con el olor de mis rosas y la certeza de que, a los 86 años, la vida me dio una segunda oportunidad de ser la dueña de mi propio destino. Y si mi voz, la voz de una viejita del interior de Guanajuato, tocó tu corazón, si mi viaje te mostró que nunca es tarde para luchar, entonces te pido una última cosa. Suscríbete a este canal, deja tu comentario, comparte esta historia, para que otras voces, que hoy están en silencio, puedan encontrar el coraje de hablar, porque toda historia, por más sencilla que sea, merece ser escuchada, y toda persona, por más vieja que sea, merece ser respetada.